Hola a todos, es un gusto acompañarlos el día de hoy. Yo soy Andrea Castillo, ingeniera de solución en Colombia y de profesión ingeniera catastral y geodesta con especialización en sistemas de información geográfica. Es un gusto para mí hablarles hoy de tecnología ARGIS y cómo se puede implementar en prácticas agrícolas. Nunca jamás pensábamos que los campesinos íbamos a llevar una trayectoria a través de un computador, a conocer qué problemáticas tiene nuestro cultivo, por dónde una plaga está atacando, de pronto una enfermedad. Así de esa forma vamos a tener ese conocimiento y vamos directamente a atacarlo y no dejar que arrase con nuestros cultivos. Yo los invito no solamente a los jóvenes, sino a las personas de edad que tienen sus conocimientos, que compartamos esos conocimientos con la nueva tecnología y que fortalezcamos el campo, que luchemos por el campo, que el campo es vida. Bueno, y nuestra charla inicia con Sembrando Futuro, una agricultura sostenible con tecnología SIC. Para hoy, pues queremos conversar algunos temas de interés. Primero que todo, pues, ¿cuál es la agricultura 4.0? ¿Cuál es esa tendencia actual? ¿Cuál es la agricultura regenerativa y cómo podemos abordar este enfoque? Luego vamos a hablar de cómo la tecnología apoya actividades para la planeación y monitoreo de cultivos, cómo garantizar una eficiencia operacional en operaciones en campo y por último, qué es agricultura 5.0 y hacia dónde vamos. Cuando hablamos de agricultura 4.0, es una tendencia que está actualmente, pero queremos enfatizarla en los diferentes procesos que llevamos a cabo. Lo primero es la agricultura 1.0, una agricultura de subsistencia, en donde muchos de nuestros agricultores producen para sobrevivir. Y esto pues funciona para aquellos en agricultura convencional inicial en todo este territorio. Luego viene una agricultura 2.0, que es donde surgen nuevos métodos de cultivo y uso de maquinaria para la producción. Es bien interesante cómo se empieza a tecnificar el campo. Luego sigue una agricultura 3.0, donde se inicia un proceso de automatización y recolección de datos para poder elaborar informes y predicciones que más adelante permitan tener unas mejores prácticas. Seguido por nuestro punto inicial, que es agricultura 4.0, donde la sostenibilidad es el requisito para cultivar y aparecen nuevas herramientas tecnológicas. Esto es un estudio que nace desde el 2022 y que nosotros utilizamos mucho para brindar esa perspectiva de cómo la tecnología puede contribuir a estas prácticas. Pero ¿cuál es esa tendencia actual de agricultura 4.0? ¿A qué nos referimos? Y es primero, pues a la necesidad de una agricultura más rentable y sostenible, cuyo medio es una agricultura digital, una transformación digital de esas prácticas convencionales que tenemos en el territorio, seguido por un objetivo que es optimizar esa cadena de producción agroindustrial. Este es el resumen y los pilares más importantes de esa agricultura 4.0. ¿Y cómo se relaciona la tecnología? Pues estamos hablando de poder utilizar nuevas fuentes de información como imágenes provenientes de sensores remotos, también nuevos dispositivos tecnológicos como el uso de drones, también la integración de fuentes de datos en tiempo real como sensores, elementos de clima, entre otros, el uso también de esa maquinaria tecnificada dentro del campo y cómo los sistemas computacionales nos pueden ayudar a reunir todas estas tecnologías y brindar una respuesta pues a ese objetivo, a ese medio y a esa justificación que estábamos hablando en Agricultura 4.0. Es allí donde la tecnología apoya tres pilares fundamentales en la agricultura: el conocimiento de nuestros agricultores, de aquellas personas que tienen prácticas dentro del campo, así como la parte de los datos que se están recolectando todo el tiempo y cómo esos datos se convierten en información valiosa a través del análisis. Y de eso quiero que el día de hoy podamos ver algunos ejemplos de implementación. Todo esto parte de la tecnología que desde ESRI Colombia nosotros ofrecemos, que se llama ARGIS. Tal vez algunos de ustedes la han escuchado. Son herramientas y software tecnológico para poder garantizar toda esa combinación de información y poder brindar respuesta para la toma de decisiones. Pero vamos a enfocar esto en tres prácticas específicas. La primera de ellas, agricultura regenerativa, cómo pues puede servir la tecnología y estas fuentes de información.
Luego, cómo podemos hacer una planeación y monitoreo de los cultivos. Y tercero, pues eficiencia operacional. Estos ejemplos que vamos a ver van a estar relacionados con muchos tipos de cultivo, con muchos de prácticas agrícolas y agropecuarias. Entonces es muy importante para que ustedes sepan que esto es una orientación para su propio negocio, para su propia, como tal, práctica, objetivos y elementos de interés. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar de agricultura regenerativa. ¿Cómo podemos abordar este nuevo enfoque? Entonces, voy a utilizar un primer estudio que nosotros hicimos y es, digamos que por parte de elementos de deforestación. Actualmente, la Unión Europea, entre otros países y otros como conglomeración de países, están exigiendo para producir y para exportar nuestros productos que no estemos siendo contribuyentes con el tema de deforestación. Es así como la sostenibilidad entra a ser un pilar fundamental. Cuando hablamos de deforestación, esto que estamos viendo acá es una zona como tal de mosaico de bosques, también una zona de gran frondosidad que se ha ido interviniendo por la parte de los cultivos. Utilizando imágenes provenientes de sensores remotos como satelitales, que en este momento estamos viendo en pantalla, podemos ser capaces de poder evaluar cuáles son las coberturas presentes, tener en cuenta cuerpos de agua, elementos de arena expuesta a sedimentación, también lo que tiene que ver con cultivos fragmentados y la zona de bosque o pastos limpios o vegetación secundaria. Cuando hacemos un análisis espacial, podemos reconocer cuáles son aquellos elementos que están relacionados con procesos de deforestación y saber esto cómo puede estar alterando directamente la presencia o la continuidad de esos bosques que tenemos en la zona. Esto es un análisis específico, pero vamos a ver algunas aplicaciones que podemos utilizar. Esto que vamos a ver a continuación son aplicaciones que están relacionando fuentes de información como Sentinel. Basta directamente como poder hacer una búsqueda. Hay algunos proyectos que estamos utilizando en San Juan Nepomuceno. Perdón, acá voy a escribir. Y pues vamos a hacer una búsqueda dentro de nuestro territorio nacional. Entonces vamos a ir a la zona y vamos a poder ver un análisis de estas coberturas en una región mucho más amplia. Aquí vamos a poder interpretar entonces lo que tiene que ver con vegetación, áreas construidas y aplicar filtros para poder ver cómo se comportan cada una de estas coberturas dentro del territorio. Adicional a ello, podemos implementar diferentes filtros para conocer cómo entonces en este caso se presentan estos porcentajes de coberturas e incluso poder hacer una evaluación con respecto al tiempo entre el año 2017 y 2023 para ver un cambio directo dentro de esta parte del comportamiento de la zona protegida. Esto se ha ido se ha visto afectado por la cantidad como tal de cultivos, por la presencia como tal, vamos a bajar un poco la velocidad, de esos pastos que han sido dedicados para la cultiva de ganado. Entonces, es allí como a partir no solo de la información de una imagen, sino proveniente de varias, vamos a poder hacer un análisis de la evolución de esas coberturas vegetales. Estos elementos son muy interesantes para poder hacer una categorización de cómo están nuestras iniciativas pues funcionando dentro del territorio y poder ver esas iniciativas cómo están impactando tanto en la parte ambiental como social. Hasta el momento, entonces estamos utilizando imágenes Sentinel, pero también podemos hacer una comparación visual. En la comparación visual estamos ubicados en la misma zona y podemos entonces tener un contexto de la presencia de esas zonas vegetales que están siendo conservadas y que están teniendo un proceso de transformación. Puedo utilizar herramientas para poder comparar un antes y poder comparar un después y ver cómo es ese cambio dentro de la cobertura vegetal. Este proyecto o esta región es muy importante para nosotros porque se está haciendo como tal todo un proceso de recuperación de esa zona verde a partir de proyectos silvopastoriles, que vamos a ver tal vez más a continuación. Esto entonces nos permite evidenciar si nuestras iniciativas en la recuperación de esas áreas boscosas está siendo efectiva o no dentro del territorio. Podemos comparar directamente zonas específicas, como también aquellas áreas que están siendo transformadas, pues, por los hombres o por como tal en las comunidades y ver un poco la evolución que está teniendo también en esas zonas de transformación. Entonces vamos a poder ver antes y un después.
Este es un análisis visual muy importante para tener un concepto de cómo están cambiando las coberturas y poderlo utilizar dentro de nuestros estudios. Esto que estamos viendo proviene de imágenes Landsat, Sentinel y algunas de mayor resolución como Planet o entre otras. También podemos agregar a estas fuentes de información otras de mayor interés, como por ejemplo trabajo con drones. Si ustedes están implementando esta nueva tecnología, pues podrían utilizar estas herramientas ofimáticas para poder conocer cómo es, por ejemplo, la distribución de los diferentes proyectos, poder tener un proceso de caracterización y de cómo están sirviendo para poder tener un mejor contexto de la zona. Es allí donde les voy a mostrar como tal otro estudio donde nosotros estamos trabajando en procesos de verificar cómo ha sido la recuperación de esa vegetación en otras zonas, teniendo entonces la posibilidad de combinar imágenes capturadas por drones, saber cómo es los planes de vuelo del área que se está determinando y poder identificar, por ejemplo, los cambios que está teniendo la cobertura forestal dentro del área a partir de un ortomosaico. Adicional, también podemos agregar análisis para saber, por ejemplo, la vegetación con respecto a lo que tiene que ver con curvas de nivel, los elementos dependientes, saber cuáles son los modelos digitales de elevación para tener una categoría de la mayor y la menor altura que se está teniendo por pendiente dentro de la zona, e incluso tener otros elementos de análisis como, por ejemplo, sombreado o la presencia de mayor o menor vegetación o mayor o menor altura. Adicional a esto, podemos utilizar otras fuentes muy valiosas que provienen de los drones, como por ejemplo las nubes de puntos. Estas nubes de puntos permiten tener la posibilidad de hacer una caracterización de la frondosidad de la vegetación y adicionalmente, pues utilizar elementos para la visualización que permitan determinar, por ejemplo, la presencia de cuerpos de agua, de construcciones, entre otros. Adicional, se pueden utilizar herramientas para tomar mediciones, como por ejemplo distancias, alturas, como era lo que estábamos viendo anteriormente. Tenemos también la posibilidad de utilizar perfiles de elevación en donde podemos caracterizar, por ejemplo, cómo está cambiando directamente dentro de la zona y poder tener la posibilidad de hacer una caracterización específica de los elementos que componen esta nube de puntos que estamos viendo anterior aquí. Entonces, es así como vamos a poder ver cómo se están caracterizando las diferentes alturas dentro de mi territorio y ver qué tanto estas iniciativas están impactando el crecimiento o no de esta vegetación dentro del área de estudio. Esto es una pequeña muestra de cómo utilizar la tecnología para procesos de recuperación digamos, de áreas de deforestación dentro de esas regulaciones que en este momento están impactando directamente a los productores. Vamos a regresar nuevamente a mi presentación y vamos a ver un poco de qué se trata. Cuando hablamos de agricultura regenerativa, pues tenemos la posibilidad de abordar esto a través de una producción de alimentos respetuosa con el ambiente, porque el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero son provocadas por estas prácticas. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de agricultura regenerativa, hablamos de reducción de insumos químicos, la parte de recuperación del suelo, implementación de energías renovables, diversificación de las actividades que estábamos mencionando hace un momento, que era estos proyectos silvopastoriles, la parte de construcción social, ambiental y económica de los productores. Si vamos a hablar de esto, vamos a hablar también de la traducción que tiene estos elementos. Por ejemplo, poder hacer una caracterización 2D y 3D de los cultivos y de cada una de las iniciativas, como lo estábamos viendo anteriormente. Espero que estos ejemplos sean de gran interés para ustedes y pues que podamos resolverlo más adelante a través de las sesiones de preguntas. El siguiente ítem que queríamos tratar es planeación y monitoreo, cómo la tecnología apoya estas actividades. Y es que aquí vamos a hablar de cómo ser eficientes y competitivos. Entonces surgen preguntas como, por ejemplo, cómo planificar mis cultivos, cómo monitorear estos cultivos, cómo conectar la oficina con las labores que están sucediendo en campo, porque esto es uno de los principales retos que como productores y tecnología tenemos, y cómo hacer más visible mi trabajo. Esto entonces me va a permitir mostrarles a ustedes algunos ejemplos y vamos a empezar por la finca La Victoria. Cuando hablamos de Finca La Victoria, estamos hablando de un proyecto que nosotros mismos lideramos. Vamos a ver que no me está dejando ingresar y vamos a poder
poder socializar información de cómo se aplica agricultura de precisión dentro de las prácticas convencionales. Esto que estamos viendo es la finca La Victoria, está ubicada en una zona de Cundinamarca y lo que hicimos allí fue empezar a utilizar imágenes provenientes de drones. Las imágenes de drones, como la que estamos utilizando actualmente, me permiten tener una caracterización de cada uno de los elementos que componen los cultivos, como por ejemplo las cercas vivas, elementos de maleza, surcos, caminos e infraestructura construida para tal. Esto es posible ya que las imágenes de dron nos ofrecen, digamos que precisiones centimétricas que nos permiten ampliar los horizontes de los análisis espaciales. Pero empezamos un poco esta experiencia a partir de poderle mostrar a los agricultores cómo transformar esa información con la que trabajan actualmente en una vista mucho más sencilla a través de los mapas. Esto que estamos viendo aquí, perdón, vamos a ir por acá, estoy en el mapa equivocado, es una toma de muestras. Esta toma de muestras corresponde a los estudios de suelo que muchos de ustedes implementan. Los estudios de suelo permiten caracterizar diferentes nutrientes a distintas profundidades del suelo y poder interpretar cómo se presenta entonces en este momento, pues la presencia de los elementos para los cultivos. Es allí como esta información puntual, esta es la presencia de calcio, por ejemplo, a 10 centímetros de profundidad, cómo lo puedo interpretar de una manera diferente a partir del análisis espacial. Este análisis espacial me permite entonces identificar dónde entonces dentro de la finca hay zonas con una correcta presencia del elemento versus aquella que está teniendo algún problema y dónde se necesita fertilizar. En prácticas convencionales, muchas veces nuestros productores lo que hacen es utilizar el fertilizante de forma homogénea dentro de toda la finca. Esto nos va a permitir saber dónde implementar el fertilizante, en este caso orgánico o químico, y poderlo utilizar para generar una mejor producción. Esto ahorrando tiempo y recursos. Cuando hablamos de esto mismo, podemos utilizar la imagen de dron que vimos para poder hacer una caracterización del cultivo. Yo puedo utilizar una información en vista como tal natural, como lo ven nuestros ojos, o utilizar una información multiespectral del dron para poder caracterizar mucho más y resaltar el comportamiento de la vegetación, que es el que estamos viendo aquí directamente. Esto nos va a permitir aplicar análisis como, por ejemplo, saber cuáles entonces en este caso las dos diferentes coberturas que queremos identificar, lo que es cultivo en color verde de lo que no es cultivo dentro del área, y poder entonces así extraer esa información y saber cuál es el área productiva que se está teniendo dentro de la finca, en este caso 0,38 hectáreas. Si tenemos esta información y puedo saber cuál es el cultivo, pues podemos hacer un proceso de estimación de la producción. Utilizando la misma información, podemos hacer un NDVI. Este es un índice de vegetación diferencial normalizado que lo que me permite es tener un contexto de la presencia de la vegetación, de lo que no es vegetación y dentro de la vegetación, cuál es aquella que está teniendo un mejor desarrollo, es decir, una mejor salud o un mejor estado fitosanitario, una mejor humedad y una mejor, digamos que cantidad de clorofila. Aunque nuestros ojos y el display del computador no me permita, esto lo que tiene es una gran cantidad de rangos numéricos que me permiten diferenciar qué no es vegetación y poder hacer una caracterización de lo que es la vegetación, en donde el color verde, como más verde, predomina aquella vegetación con salud y con un estado favorable de desarrollo. Si utilizamos esta información, incluso estamos en la capacidad de poder hacer una identificación del dosel principal de la vegetación y poder hacer un conteo de cada una de las plantas que componen nuestro cultivo y con ello poder hacer un proceso de estimación de esa producción. Es así como podemos, a partir de un total de 8.555 plantas, pues poder hacer una caracterización de esa producción y utilidad. Adicional a esto, si utilizo la misma fuente de información, el NDVI o índice de vegetación diferencial normalizado, podemos también identificar planta a planta. Si ya tenemos ese conteo de planta, voy a aprender a apagar capas. Entonces, poder incluso tener un estado fitosanitario planta a planta. Si lo vemos en pantalla, vamos a poder identificar que las plantas en color verde son las que mejor estado fitosanitario tienen versus aquellas en colores rojo o naranja que están teniendo algún tipo de problema. Esto puede deberse a enfermedades, a la presencia de plagas o
por, digamos que el estudio que se hizo inicialmente, la distribución de calcio dentro de la finca. Es aquí como podemos identificar, pues, digamos que los procesos que no se hicieron de fertilización, perdón, pueden estar afectando el desarrollo del cultivo. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo que hacer no el estudio de una finca, sino de muchas? Entonces podemos utilizar estos mismos algoritmos utilizando imágenes de drones también para poder identificar no solo una finca, sino muchas de ellas y poder hacer un estudio zonal o regional. Utilizando el mismo concepto, podemos utilizar incluso inteligencia artificial a partir del reconocimiento de la brillantez, en este caso de palmas, y poder identificar en tan solo unos minutos la cantidad total de individuos que componen el cultivo. Y adicional a esto, pues también tener la posibilidad de trabajar con el estado fitosanitario, e identificar aquellas zonas donde se están presentando algún tipo de problemas en color rojo y naranja de aquellas que están teniendo un correcto estado fitosanitario o desarrollo. Yo puedo separar esta información y puedo llevar procesos de inspección en donde ya no tengo que destinar a mi personal en campo a escoger muestras o a hacer una inspección planta a planta, sino poderle ofrecer datos para que pueda hacer un análisis específico de aquellos individuos que están teniendo algún tipo de problema. Espero que hasta acá estos ejemplos estén funcionando mucho para identificar cómo puede servir la tecnología en sus propios procesos. Ahora, ¿cómo podemos conectar el campo con la oficina? Si yo tengo un análisis de este tipo, puedo entregar información para que los operarios en campo puedan hacer un proceso de caracterización. Es así como a través de dispositivos de uso común, como por ejemplo smartphone o tablet, o incluso algunos de uso un poco más específico, como lo que son GPS o navegadores, pues podemos empezar a entregar este mismo mapa a diferentes personal en campo para que hagan recolección de datos. Yo aquí voy a mostrar entonces mi dispositivo móvil, tal vez lo estén viendo en este momento en pantalla para poderles mostrar de qué se trata. Utilizando ArcGIS existen una gran cantidad de aplicaciones que ustedes pueden utilizar para poder automatizar este proceso sin desarrollo, utilizando herramientas listas para usar. Es por eso que ustedes pueden utilizar, por ejemplo, elementos como mapas para poder situarse en esta información y pues poder tener entonces la posibilidad de recolectar información. Yo aquí me voy a dirigir a la zona en este momento donde tenemos el estudio y aquí es el mismo mapa que estábamos viendo anteriormente, si ustedes lo identifican. Este mismo mapa, aquí utilizando entonces mi dispositivo, pues vamos a poder empezar a capturar información. Como por ejemplo, puedo seleccionar, ya sea por la ubicación del dispositivo o yo que estoy haciendo el ejercicio en remoto, alguna de las palmas para poder hacer los procesos de captura de información. Por ejemplo, editar y recolectar datos tanto de texto, numéricos, entre otros, utilizando la posibilidad de selección única o múltiple, podemos entonces saber cuál es la especie de la palma, cuál es la enfermedad que está siendo identificada, poder dar un contexto del estado de la revisión, incluso poder relacionar información numérica e incluso también datos adjuntos. En este caso pueden ser tal vez actas de visita, documentos o incluso lo que tiene que ver con algún tipo de recurso como fotografías. En este caso estoy tomando una foto de mi pantalla, la cual cualquier operario podría utilizar para reportar o para demostrar como tal su hallazgo dentro del territorio. Si la persona tiene conexión a Internet, está en la posibilidad de enviar esto en tiempo real. Si no lo está, no hay ningún inconveniente. Puede entonces, en este caso, almacenarla dentro del dispositivo y poder empezar a capturar información. Adicional a esto, también podemos utilizar otras fuentes de información u otros formularios, los que están anteriormente, el que vimos que está enfocado en capturar a partir de la cartografía y este que está muy relacionado en encuestas específicas. En las encuestas yo puedo entonces seleccionar, por ejemplo, algunos datos, entonces, por ejemplo, elementos de fechas y demás, estados de siembra, como tal, edades, por ejemplo, en meses. Perdón, voy a ponerlo acá entonces, y el estado, y eso me va a permitir poder empezar a generar información para poder capturar estos datos. Una vez yo tengo esta posibilidad, pues puedo empezar a trabajar con dos elementos muy interesantes. El primero de ellos está dado, por ejemplo, con tableros de control. ¿Cómo yo puedo supervisar lo que está en este caso sucediendo?
Aquí estamos viendo entonces los lotes donde se está recolectando información. Puedo entonces hacer la selección de los elementos que están dentro del territorio y ver cuáles son los elementos que están asociados incluso tanto en fotografías como por ejemplo en firmas de recolección de actas. Yo puedo entonces ver, por ejemplo, el estado de avance, los puntos de validación recolectados, que en este caso son 73 de 250. Puedo ver los estados de afectación que se presentan dentro de la zona. Aquí en este caso estamos teniendo un plus y en otra zona también la biomasa que se está estimando y poder ver cuáles las alturas que está teniendo esta vegetación y los diámetros. Esto también para tener un proceso de caracterización de esa vegetación o de esos individuos. E incluso poder también tener datos relacionados con la caracterización de cada una de las especies. Si yo tomo esta información y entonces en este orden de ideas, aquí pues me muestra como tal la información de cada una de las fincas, de cada uno de los elementos que están relacionados, yo a partir de esto puedo hacer seguimiento de esas operaciones que están sucediendo en terreno. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Y es que si yo tengo todos esos datos, si yo tengo toda esa información, ¿cómo le puedo sacar el mayor provecho? Y eso es a través de analítica de datos. Esto que estamos viendo a continuación tiene que ver entonces en este caso, es disminuir un poco el tamaño en pantalla para que ustedes puedan evaluar, por ejemplo, cómo es la presencia entonces en este caso, dónde están las plantaciones afectadas, cuáles son las unidades de plantas que se están identificando afectadas dentro de la zona y ver cómo puedo hacer análisis estadístico y descriptivo de esta información, tanto de lo que está afectado como de lo que no está afectado. Y lo más importante, saber dónde se están presentando entonces este tipo de problemas dentro de los cultivos. Podemos tener entonces la posibilidad también de, además de saber los individuos o las fincas que están afectadas, pues cuáles son los frutos afectados. Si están como tal en un nivel de afectación medio, me muestra entonces dónde pueden estar, alto o bajo. Adicional a eso, entonces también puedo tener relación, por ejemplo, de cuáles son las afectaciones, de cuáles son las más altas dentro del territorio o de cuáles no. En este caso, cuál es la distribución de esa afectación, donde tenemos señalado allí. Y también, por ejemplo, cuáles son las principales plagas que se han encontrado dentro de estas fincas. Y así poder tener una caracterización mucho más específica, como por ejemplo, hojas alteradas, hojas totales y hojas totales afectadas como acumulado, también poder relacionar cuáles son los niveles de afectación que se están presentando dentro del área y saber dónde mayormente se están presentando y poder tener incluso el relacionamiento con mapas de calor que me permitan saber cuál es la mayor presencia de la enfermedad dentro del territorio de análisis. Esto es una muestra muy rápida de cómo puedo hacer un análisis en la oficina, identificando los estados fitosanitarios de la vegetación, dónde se están presentando problemas en un entorno local y en un entorno regional, cómo puedo entregar información de este tipo a mis operarios en campo y cómo puedo hacer un monitoreo y seguimiento de cada una de esas operaciones que están sucediendo. Espero que hasta el momento esto sea de su interés. Ahora hablamos un poco de eficiencia operacional que estaba relacionado con lo que estábamos mostrando y es cómo puedo garantizar en las operaciones en campo esa eficiencia operacional. Y aquí buscamos resumir lo que estábamos viendo. Primero, pues efectivamente, cómo se pueden diseñar formularios para la captura de datos, seguido de recolección de información en campo. Entonces, cómo yo le entrego esta información a los operarios que están en territorio, cómo puedo hacer el monitoreo de actividades, cómo se puede trabajar esta información y por último, cuáles son los análisis de históricos de información. Si combinamos todos estos datos, estamos en la posibilidad de utilizar bastantes análisis y les quiero mostrar algunos que les pueden servir de forma adicional para su trabajo. Entonces voy a volver nuevamente entonces a mi barra de tareas y vamos a poder ver alguna caracterización adicional. Esto que estamos viendo es el uso de información en tiempo real. Esta información que está sucediendo desde el territorio, en donde tenemos la posibilidad de ver diferentes elementos relacionados, como por ejemplo, pues un análisis de la cantidad de agua que está presente, de humedad portante que está dentro del territorio. Esto utilizando dispositivos que provienen de la NASA en combinación con información que pueda estar entregando entidades oficiales como el IDEA. Podemos entonces hacer la misma búsqueda que estábamos viendo anteriormente
y poder dirigirnos directamente a la zona y poder tener, por ejemplo, una caracterización de esa humedad que está dentro del territorio, entre otras variables. Yo puedo entonces revisar elementos como, por ejemplo, precipitación, saber cuál es entonces en este caso la última que ha sido analizada, cuál ha sido, por ejemplo, el avance dentro del territorio y también dentro del tiempo y poder tener una compresión de cómo se ha ido moviendo esa variable de información. Todos estos elementos son muy importantes tanto en la toma de decisiones como en la prevención y en el monitoreo como tal de los cultivos. Y esto pues me va a permitir tener un contexto también de cómo se ha ido almacenando la información y ese valor geográfico que tienen los mapas. Permitirme saber dónde se están presentando los elementos, cuál es su relación entonces en el espacio, cómo se interpreta entonces este tipo de variables y eso todo sucede a partir de la ubicación geográfica, ya sea una coordenada o algo, una dirección o algo un poco más general como municipio, vereda, departamento, ciudad, entre otros. Espero que todos estos ejemplos les estén sirviendo a ustedes para tener un contexto de cómo la tecnología puede apoyar estas prácticas agropecuarias, agrícolas y pecuarias en cuanto a cría de animales. Entonces, vamos a hablar un poco de cuál es esa tendencia actual, hacia dónde vamos, esa agricultura 5.0. Creo que recuerdan esta primer parte que estábamos viendo y estas prácticas agroindustriales, pues cuál es la evolución y viene a partir de tener, pues, el punto de vista de que muchas de estas prácticas aún se están ejerciendo en nuestro territorio, ya sea desde la agricultura 1.0 hasta la 4.0, pero ahora se agrega la 5.0 y es la tecnología como apoyo fundamental para saber qué pasará, qué debo hacer y dónde pasará. Eso es muy interesante porque nos permite tener un contexto muy importante de cómo la tecnología nos va a poder apoyar. Y es que hablamos de agricultura 5.0, hacia dónde vamos, porque los datos son el pilar fundamental. Toda esa información que se estaba recolectando desde una agricultura 3.0, que se está orientando a parte de sostenibilidad en la agricultura 4.0, pues en este caso nos va a permitir tener la exploración de esos datos y de poderlos transformar en información valiosa. ¿Y por qué los datos geográficos son tan importantes al interior de las organizaciones? De cualquier organización, ya sea pequeña, mediana o grande. Y es porque los datos geográficos representan casi o más del 70% de la información al interior de las organizaciones. Recuerden, ese componente donde, ya sea una coordenada, una dirección o algo un poco más general. El otro 20% de la información son datos alfanuméricos que se relacionan con esos datos geográficos que estábamos hablando anteriormente. Y por último, pues unos datos no estructurados que al estarlo, pues pertenecerían a algunos de los dos porcentajes anteriores. Esto era lo que queríamos conversar con ustedes de parte de Colombia. Esperamos que estos ejemplos les puedan servir a ustedes para poder tener una caracterización y una identificación de cómo la tecnología les puede aportar en sus prácticas. Entonces, un breve recorderis. Fuentes de información como datos en campo, imágenes satelitales, imágenes de drones, entre otros, hacen, ay, bueno, se me olvidaba campo que esa era súper importante, cómo eso dentro del análisis espacial me permite tener un contexto de la presencia como tal o de la necesidad o no de fertilización, de las estimaciones de producción, de la identificación del estado fitosanitario, de cómo puedo hacer seguimiento de labores en campo a través de tableros de control o analítica después de ese proceso de captura de datos y, ¿por qué no, involucrar otras fuentes de información como datos en tiempo real? Esto es todo lo que les queríamos contar hasta hoy. Esperamos que esto les pueda ser de utilidad y estamos muy pendientes de las consultas, de las observaciones que ustedes tengan. Entonces, aquí esperamos en un espacio, en un ratico, pues para poder conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Aquí estaré pendiente.